O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a revisar tu luz check engine, luz ABS o luz de mantenimiento con O'Reilly Veriscan. El servicio es gratis y recibirás un informe con soluciones verificadas por técnicos maestros certificados ASE. Si necesitas ayuda, O'Reilly Auto Parts te puede recomendar un taller. Pregunta por O'Reilly Veriscan hoy mismo. O'Reilly Auto Parts. Mañanas en Libertad. Ocho y un minuto, 7 y un minuto en las Islas Canarias. Vamos con las noticias de las 8 con doña Carmen Carbonell. Ojo, Pedro Sánchez empieza a temblar. Escuchen. Actualizamos la información a esta hora de la mañana hablándoles de la guerra abierta en el PSOE contra Pedro Sánchez y los escándalos de corrupción que le acechan. Los históricos varones socialistas Emiliano García Paje en Castilla-La Mancha y Javier Lambán en Aragón ya alzaron la voz contra el Ejecutivo sanchista pidiendo elecciones. Pues bien, de nuevo Emiliano García Paje dice que no se quedará de brazos cruzados a la hora de tratar las fechorías que está llevando a cabo el gobierno de Pedro Sánchez en su trato de favor a los socios secesionistas catalanes, deslizando su descontento. De esta manera criticaba la proposición de ley para delegar a la Agencia Tributaria de Cataluña el cobro de un primer paquete de impuestos. No sé si me equivoco, pero es bastante posible que estemos, y lo podemos ver la semana que viene, ante el momento, ante la decisión más grave, más negativa, al mayor atentado a la igualdad de oportunidades entre españoles y españolas. Me quisiera confundir, pero que eso además lo haga gente que se dice progresista e incluso que se llama de izquierdas es literalmente dramático. Y además de con García Paje, la tensión en el PSOE con otro varón crítico, con Javier Lambán, también se ha manifestado en un acto de homenaje que se realizaba al expresidente de Aragón. Nada menos que en la presentación de su retrato, el PSOE no ha enviado a ningún mandatario del partido para evidenciar su descontento, el de la dirección, con Javier Lambán. Bueno, ya saben ustedes que cuando pues un presidente autonómico deja el cargo, pues le hacen un retrato para ponerle en la galería de retratos. En fin, esas cosas de le das a uno una gorra y se cree capitán general. A mí me parece que todas esas tonterías sobran, pero el caso es que son costumbre. Y bueno, pues el gobierno de Aragón, que dirige el popular Azcón, pues ha encargado, por cierto, a una monja el retrato de Lambán. El retrato ha sido concluido y entonces pues ayer se colocaba en la galería de retratos donde están todos los presidentes autonómicos que han sido. No mandó Pedro Sánchez a nadie. O sea, Lambán ha sido presidente socialista aragonés, pues no mandó a nadie. Porque como Lambán es crítico con Pedro Sánchez, pues entonces ni siquiera por, yo qué sé, educación, por respeto institucional, pues mandan allí a ningún representante, aunque fuera de segunda fila. Recordando que además las circunstancias vitales de Lambán no son las más prometedoras, porque está enfermo de cáncer, pues hombre, parece particularmente miserable lo de Pedro Sánchez, pero Pedro Sánchez es así. O sea, ¿qué vamos a esperar de un tío que manda a su mujer, a Begoña Gómez, a declarar en la comisión de investigación de la Asamblea de Madrid y no la acompaña? O sea, ¿qué clase de persona hay que ser para dejar tirada a tu mujer en una comparecencia? Hombre, que pues no lo pasó bien Begoña Gómez. Tenía que haber estado ahí arropándola. Digo yo, no sé, me parece. Hace falta ser alguien muy asquerosito para comportarse como se comporta Sánchez, incluso con su propia mujer. Pues ya como para ser educado con Lambán, ¿no? En fin, Lambán, pues es un miembro del PSOE y por tanto como miembro del PSOE pues ha avalado a lo largo de sus trayectorias
de su trayectoria muchas barbaridades, pero hombre, tenía ciertos límites y no estaba dispuesto a tragar con todo. Vamos, que era un miembro del PSOE de lo más respetable y potable que había en el Partido Socialista. Y ayer, pues, Pedro Sánchez decidió que le hacía un feo. En cuanto a Paje, pues Paje es, no sé, la vez número 3.425.211 que dice que esto es intolerable y que lo que está Sánchez no puede ser, no, que lo que está haciendo Sánchez no puede ser, y que las cesiones a los separatistas pues son inasumibles. No sé, siempre dice lo mismo. Siempre Paje sale a decir lo preocupado que está. A ver, don Emiliano, ¿va usted a hacer algo? Tiene usted un hermano gemelo que abandonó el Partido Socialista en protesta por lo que estaba haciendo Sánchez hace ya mucho tiempo. No sé, hágalo usted también, funde su propio partido en Castilla-La Mancha. Si no es capaz usted de convencer a los diputados castellano-manchegos del Congreso de que dejen tirado a Sánchez, pues yo qué sé, monte su propio partido, haga algo. Porque ¿de qué nos sirve? Dice usted que no se va a quedar de brazos cruzados. Ah, no, ¿y qué va a hacer, don Emiliano? Ardo en deseos de conocerlo, me mata la curiosidad. Emiliano García Paje dice que no se quedará de brazos cruzados. Supongo que eso quiere decir que descruzará los brazos y tragará igual, como ha tragado las 200.435 veces anteriores. En fin, pero les decía antes de la pausa publicitaria que hay una noticia curiosa, que me parece que la trae Voz Populi. Así es, don Luis. El PSOE está empezando a sondear a abogados penalistas ante el riesgo de que imputen al partido. Escuchen. El Partido Socialista ha comenzado a buscar asesoramiento jurídico especializado ante una posible imputación del partido como persona jurídica, según ha avanzado el diario Voz Populi. Añade este periódico que Ferraz ha contactado con abogados expertos en derecho penal y también en derecho económico con el objetivo de prepararse frente a las posibles consecuencias judiciales derivadas del caso Cerdán, del escándalo de corrupción que salpica al entorno de Pedro Sánchez y que el propio presidente del gobierno quiere circunscribir únicamente al PSOE. Hasta la fecha, el partido todavía no ha sido formalmente imputado. Sin embargo, los indicios recogidos por la UCO y su encaje dentro del artículo 31 del Código Penal, que refiere a la responsabilidad penal de las personas jurídicas, colocan al PSOE en una situación cuando menos delicada. Bueno, pues supongo que si empiezan a sondear a abogados penalistas, será que es que no ven las cosas muy claras. Uno no sondea a abogados penalistas si no ve posible que le imputen. Vamos, nadie tiene como afición los sábados por la mañana a buscar abogados penalistas, salvo que uno espere que el juez le vaya a empapelar de un momento a otro. ¿Está el PSOE cerca de ser imputado? Pues hombre, a mi juicio debería haber sido imputado hace muchísimo tiempo, pero el caso es que parece que cada vez está más cerca. Como ya dije en el primer tramo de noticias, es que es inverosímil lo de pensar que existía una trama organizada de corrupción, y existía una trama organizada de corrupción. Una trama de corrupción que además estaba al más alto nivel del partido, o sea, han tenido que dimitir y han salido del partido 2 ex número 2. Es imposible que esa trama existiera, primero sin conocimiento del uno y segundo sin que el partido sacara tajada. ¿Alguien se piensa que el Partido Socialista va a dejar que haya esa trama inmensa de corrupción robando y que no va a decir una parte para las actividades del partido? No, no es verosímil. Así que en algún momento el Partido Socialista tendrá que ser imputado por algún juez. Santos Cerdán y José Luis Ábalos han adoptado una estrategia de defensa común en los últimos días en un determinado argumento, y es que el dinero no está, no aparece.
nadie nos ha encontrado millones y millones de esas supuestas mordidas y por tanto es mentira todo. Bueno, la verdad es que esa es una afirmación un tanto aventurada por parte de don José Luis y don Santos, porque claro, que no te hayan encontrado los millones no significa que no existan, ni significa que no te los vayan a encontrar. Estamos hablando de un partido con conexiones internacionales excelentes y estamos hablando de un gobierno que, entre otras cosas, se ha caracterizado por la opacidad de los viajes realizados a ciertos países. Recuerden ustedes la resistencia del gobierno a informar sobre esos numerosísimos y sospechosísimos viajes del Falcon a República Dominicana. ¿Dónde está el dinero de la corrupción? Pues hombre, puede estar en República Dominicana, puede estar en Gibraltar. Por cierto, el PSOE ha votado a favor de que se le quite la consideración de paraíso fiscal. Puede estar en, yo qué sé, en la isla de Man, en Luxemburgo, en Venezuela, en Pekín o donde sea. No sé dónde estará el dinero, porque además es muy fácil. Yo soy una constructora aquí en España, tengo filiales en otros sitios, tú me das una obra pública y yo te pago la comisión correspondiente a través de mi filial en, yo qué sé, Panamá. Por cierto, el PSOE también ha votado para que se quite la consideración de paraíso fiscal a Panamá. ¿Dónde aparecerá el dinero? Pues ya lo veremos, pero aparecerá. Porque si hay concesiones fraudulentas de obra pública, evidentemente no es gratis. Y evidentemente hay mordidas. ¿Dónde están esas mordidas? Pues esa es la labor de la policía, o más concretamente en este caso de la Guardia Civil, de la UCO, encontrar el rastro del dinero, y ya están en ello. De hecho, recordarán ustedes que el juez ha ordenado rastrear 525 cuentas bancarias asociadas a la trama. Bueno, vamos a hablar un poquito de medios, porque ayer se producía un episodio curioso en el periódico El País, y andan a bofetadas los miembros del periódico, los periodistas del periódico El País. Escuchen. Les hablamos ahora del diario El País, perteneciente al grupo Prisa de medios de comunicación, porque se ha abierto una batalla en redes sociales a propósito de un artículo en el que se defendía la libertad de prensa. El columnista Daniel Gascón, habitual de las páginas del País, escribió una columna titulada Vito Quiles y el precio de la libertad, en la que defendía que los periodistas incómodos también debían estar presentes en el Congreso, en alusión a la reforma del reglamento que pretende un control más férreo sobre las acreditaciones de prensa. Añadía Daniel Gascón que nos hemos acostumbrado a políticos que afirman que los medios donde salen noticias que les perjudican no son prensa de verdad. Pues bien, otros periodistas del diario El País se apresuraron a criticar en redes sociales esta columna y, de hecho, dijeron que hubiera sido publicada en este histórico periódico progresista era una tristeza, que tradicionalmente se había vinculado a este periódico al socialismo. El caso más llamativo fue el de Javier Casqueiro, que criticó abiertamente a su compañero en El País con un mensaje que decía: qué desafortunada, desenfocada y desinformada columna de opinión publicada hoy en El País. Es una pena que no contrastaras, aludiendo directamente a Daniel Gascón, estas ideas con los periodistas de todos los medios y del país que te acoge, y que sí que sabemos hacer preguntas incómodas y respetamos las normas del Parlamento, sentenciaba Javier Casqueiro. Curioso el mensaje de Javier Casqueiro a Daniel Gascón, que ha cometido el pecado de publicar una columna de opinión en el periódico El País, recordando que si empiezas dejando que los políticos silencien a Vito Quiles, pues entonces estás acabado, porque los políticos silenciarán entonces a partir de ahora a todo aquel que les moleste. Pero le decía Javier Casqueiro: es muy desafortunada y lamentable tu columna, es una pena que no hayas contrastado estas opiniones. Oiga, yo pensaba que lo que se contrasta es la información, no las opiniones. Los hechos son sagrados, por eso la información hay que contrastarla, pero las opiniones son libres, cada uno opina lo que quiere. Y lo que se ha producido con los ataques a Daniel Gascón, que oiga, mis respetos a Daniel Gascón, que se ha atrevido en el periódico El País a defender la libertad de prensa. Los ataques a Daniel Gascón comparten todos una cosa... No, comparten todos dos características. Uno, simplemente descalifican in toto
la opinión de Daniel Gascón, esa columna donde defendía que Vito Quiles tiene derecho a preguntar lo que le dé la gana. Decían, vaya mierda de columna, vaya bazofia, vaya... pero sin entrar en ningún argumento. Oiga, a esa columna, pues tú puedes decir, no, porque estabas diciendo que los periodistas deben poder preguntar, pero tienes que tener en cuenta que hay ciertos límites. No eran argumentos, no eran contraargumentos. Era una descalificación directa de la columna de Daniel Gascón. Y luego, además, era el reproche de ¿cómo te atreves a publicar esto? ¿Cómo te atreves a publicar esta opinión que no coincide con la nuestra? El problema de los progres es, por supuesto, que odian la libertad. Harán todo lo posible por imponer sus ideas, que son completamente demenciales, sin argumentación ninguna, sin contraste de argumentos y sin ningún tipo de reparo a la hora de silenciar al que no esté de acuerdo. Precisamente porque carecen de argumentos. Odian la libertad. Por eso son un peligro. ¿Vito Quiles es una mosca cojonera? Pues sí, lo es. Claro que sí. ¿Puede resultar molesto para los políticos? Sí. ¿Y? Lo que hace Vito Quiles no es distinto de lo que hacían los de Caiga quien caiga con los políticos del PP. O de lo que hacía el follonero con los políticos del PP. Pero los progres se piensan que solo ellos tienen derecho a ser molestos, porque solo ellos están en posesión de la verdad. Ellos son superiores moralmente. No, sois escoria. Desde el momento en que odiáis la libertad, desde el momento en que no os sometéis al libre combate de ideas, sois escoria, sois antilibertades, sois antidemócratas. Pretendéis silenciar a todo aquel que no comulga con vuestras ideas y que os pone frente al espejo de vuestras contradicciones, y además pretendéis silenciarle diciendo que es intolerable lo que vosotros mismos practicabais. Cuando lo practicabais vosotros, persiguiendo con los micros a Cristina Cifuentes, a Rajoy, a Ayuso, a Aznar, a sus ministros, a Esperanza Aguirre, entonces era todo muy gracioso y muy... Pero si lo hace un Vito Quiles o un Bertrán Endongo, entonces ya no es gracioso, entonces es acoso. Ya. En fin. En Murcia, pues ha habido un episodio de violencia gratuita y desatada, pues ciertamente dantesco. Escuchen. Les hablamos ahora de la crisis migratoria y de seguridad que se está viviendo en diferentes localidades de España y que ayer mismo se evidenció en el municipio de Torre Pacheco. En este pueblo, un grupo de inmigrantes ilegales de origen magrebí ha sembrado el pánico tras protagonizar 3 agresiones violentas en apenas 24 horas. El primero de los ataques se produjo cuando un anciano paseaba por la calle y allí fue brutalmente apaleado. Poco después, el mismo grupo agredió a un ciudadano sin hogar que intentaba dormir en la vía pública y, por último, varios jóvenes fueron atacados con piedras y con objetos contundentes mientras se encontraban dentro de un vehículo. Ante esta situación, José Ángel Antelo, líder de Vox en la región de Murcia, reaccionó convocando una manifestación para este sábado 12 de julio en repulsa a las agresiones. Y tras esta convocatoria fue el propio ayuntamiento, que dirige el Partido Popular, el que anunció su propia concentración para hoy mismo, a las 8 de la tarde, un día antes de la cita propuesta por Vox. No falla, oiga. Resulta que llevan a Torre Pacheco a gente que no debería estar allí, que debería estar en sus países de origen. Esa gente protagoniza un episodio de violencia desatada y gratuita. Y Vox, que era el único que se oponía a esa llegada de esa gente, pues convoca una concentración. Y entonces el PP, que participa en la de traernos a esta gente, convoca una concentración el día de antes porque, claro, se les va de las manos la indignación popular. Bueno, en fin. El caso es que no tenemos por qué tolerar episodios de violencia. No tenemos por qué tolerar que nos venga de Marruecos nadie a sembrar el terror en nuestras calles.
que se vayan a sembrar el terror al palacio de Mohamed VI y que le apaleen a él, pero a nosotros que nos dejen en paz. Y lo más terrible es que estamos pagándoles por estar aquí. Y lo más terrible es que hay ONGs forrándose con todo ese dinero que se canaliza para pagar a todos estos que encima apalean a la gente por la calle. Y lo más terrible es que ni PP ni PSOE han movido un dedo para evitar esta degeneración de la seguridad pública. Es más, PP y PSOE, ambos, han colaborado en que lleguemos a esta situación. En que lleguemos a una situación donde las violaciones se han multiplicado por 5 en algunas zonas, donde ahora pues pasea un anciano por la calle de Torre Pacheco y un grupo de chavales magrebíes le pega una paliza simplemente para divertirse. Yo creo que ha llegado el momento de decir, vale ya, ¿no? Vamos, creo. Bueno, ya les he contado a ustedes que Donald Trump, pues, pese al odio que le tiene tanto progre de izquierda y de derecha, pues sigue adelante con sus políticas y al final, pues, resiste a todo y todo le sale bien. Bueno, pues hay una cosa que le está saliendo mal. Trump ha sobrevivido a todos los anuncios de catástrofes, de sus políticas arancelarias, qué horrible, su política internacional, qué horrible, su política interna en Estados Unidos, qué horrible. Oiga, pues todo le va saliendo bien. Y además no le ha supuesto ningún desgaste ante la opinión pública. Bueno, pues ahora le está pasando algo que sí le está provocando desgaste ante la opinión pública. El asunto de la lista de Epstein. Escuchen. Terminamos el repaso de las noticias en Estados Unidos, donde el abogado Alan Dershowitz, que formó parte del equipo legal de Jeffrey Epstein en 2008, ha afirmado que el gobierno de Estados Unidos está suprimiendo documentos relacionados con el caso Epstein para proteger a ciertos individuos. Dershowitz dice conocer nombre de estas personas y sobre todo por qué están siendo eliminadas, deslizando que pueden tener conexiones con altas esferas. Sin embargo, el Departamento de Justicia norteamericano ha concluido que Jeffrey Epstein no tenía esa lista de clientes para extorsionar y que su muerte en la cárcel se debió a un suicidio, intentando alejar la idea de la conspiración. No obstante, el que fuera su abogado insiste en cuestionar la versión oficial y sostiene que se están ocultando pruebas que podrían implicar a políticos y a empresarios. Ya saben ustedes el asunto de Epstein, este magnate que tenía una isla donde llevaba un montón de gente pues importante de distintos ámbitos a fiestuquis, donde al parecer pues se beneficiaban a menores de edad. Ya saben ustedes que el príncipe inglés el príncipe Andrés, que es el Andrés, menor, el hermano de Carlos III, sí, el que es ahora rey de Inglaterra. Sí, pues el príncipe Andrés pues aparecía en una foto con una menor, precisamente en una de esas fiestuquis. Aquello, pues, en fin, le ha traído consecuencias. Epstein fue detenido y resulta que estando detenido aparece ahorcado en su celda en unas circunstancias muy extrañas y se sabe, pues desde hace tiempo, y son públicas, que hay un par de listas de, primero, los que viajaban en el avión de Epstein a la isla o a otros sitios, el avión al que se llamaba el Lolita Express. No todos los que aparecen en esa lista, que es pública, pues han asistido a fiestas con menores, es decir, no todo el que se subía al avión de Epstein era un pederasta. Esa lista es pública, la de quienes viajaban ahí. También es pública la lista de quienes entraban y salían en la casa de Epstein. No todos los que entraban y salían en la casa de Epstein iban a las fiestas o eran pederastas. Ambas listas son públicas, pero siempre ha existido el rumor de que hay otra lista de Epstein donde ya sí figuran los que participaban en ese tipo de orgías inhumanas. Y esa lista pues ha sido reclamada muchas veces por el Partido Republicano articulado en torno a Trump. El propio Trump ha reclamado que esa otra lista, esa tercera lista, se hiciera pública, y el propio Trump ha alimentado las teorías de la conspiración referidas al presunto suicidio de Epstein. Y cuando Trump llega a la Casa Blanca, resulta que
su fiscal general, Pam Bondi, dice: tengo la lista en mi escritorio, se va a hacer pública. Y vamos a hacer público todo lo que tenga el FBI sobre Epstein, su aparente suicidio, etcétera. Y luego resulta que reculan y no han hecho pública la lista. Entonces ahora dicen no, que en realidad no hay ninguna lista y que no hubo nada raro en el suicidio de Epstein. Y claro, la gente dice, Dios, vamos a ver, si lo ha dicho vuestra fiscal general del Estado, que esa lista existía, que la tenía ella encima de la mesa. Ahora nos decís que no existe ninguna otra lista, aparte de las dos que ya conocemos, y que eran públicas hace mucho tiempo. Claro, esto pues está siendo percibido por una parte de los votantes de Trump como una cosa muy rara, como una traición. ¿A quién se está intentando proteger y por qué? Hay algunos diciendo, no, es que el propio Trump aparece en la lista. No, eso es una tontería. Si Trump apareciera en la lista de pedófilos de Epstein, pues entonces el Partido Demócrata lo habría usado hace mucho tiempo para impedirle llegar a la Casa Blanca. No, no es Trump quien aparece. Aparece alguien, pero ¿quién? Y Dershowitz, el que fuera abogado de Epstein, dice que él ha visto esa lista. Que él sabe a quién se está protegiendo, sabe quién les está protegiendo y sabe por qué se les está protegiendo, pero que no puede hablar porque está vinculado por los acuerdos de confidencialidad. Bueno, pues todo este follón de la lista de Epstein le ha costado a Trump en un mes 5 puntos en nivel de aprobación entre la población americana. Y ahí pues no sé cómo lo va a manejar, porque de hecho es la mayor crisis reputacional que ha tenido que afrontar hasta el momento, porque gente que le ha defendido a capa y espada de repente dice, oye, que nos estás traicionando, ¿has llegado a algún pacto con alguien para no hacer pública esa lista? A mí se me ocurren dos explicaciones. Primero, que haya llegado a un pacto con alguien, o segundo, que prefiera guardar la lista como herramienta de chantaje. Pero, en cualquier caso, si tú has prometido a la gente hacer público algo, lo tienes que hacer público. Y muy difícilmente vas a poder justificar ante tus seguidores más activistas el que de repente pues la lista de Epstein desaparezca. No se va a ir el tema de la noche a la mañana y no sé cómo lo va a manejar Trump. Esto sí le puede dañar. Lo de los aranceles y todas las chorradas que decían los antitrampistas, eso es una estupidez. Esto sí le puede dañar. Bueno, vamos con don Williams Perdomo para que nos cuente qué trae hoy Voz Media en portada. Buenos días, don Williams. Muy buenos días, amigos de Mañanas en Libertad. En Voz seguimos informando sobre las noticias más importantes de Estados Unidos y el mundo. En esta ocasión encontrarán que el Departamento de Educación revocó una norma de la era Clinton que permitía a los inmigrantes ilegales acceder a fondos de los contribuyentes para escuelas técnicas y profesionales. La norma violaba la Ley de Reconciliación de Responsabilidad Personal y Oportunidades Laborales, utilizando fondos federales en programas de educación profesional, técnica y para adultos, según la administración Trump. Y un juez federal bloqueó, de nuevo, la posibilidad de que el gobierno del presidente Donald Trump aplicara su orden ejecutiva para restringir la ciudadanía por nacimiento en todo el país. La decisión se tomó a pesar de que la Corte Suprema había limitado recientemente el alcance de las órdenes judiciales nacionales emitidas por los tribunales inferiores. Y finalmente contarles que el secretario de Estado Marco Rubio afirmó que expresó decepción y frustración a su homólogo ruso por la falta de avance en la resolución de la guerra en Ucrania. Los comentarios del jefe de la diplomacia estadounidense se dieron tras una reunión con su par ruso al margen de un encuentro de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático en Malasia. Estas y otras noticias las pueden ampliar en nuestra página web y nuestras distintas plataformas digitales. No creo, porque entonces no sé. Muchísimas gracias, don Williams.